Hello, hello. Hola, hola. How are you? ¿Cómo están? Tell me, tell me. Hello, Lauren, Susana, Massimiliano. Ah, hola a todos. Bienvenida, Jennifer. Y todos los que nos están acompañando hoy. Hola, buongiorno. Oh my God. From Belarus, I'm sorry, I cannot say. Well, maybe you can tell me how to say hello in the language there. A lo mejor nos puede decir cómo decir hola en su idioma. That'd be great. Aló, aló. Sí. So, bom dia. Yes, Neuli. Let me see if I have it here prepared. Here we go. Today, we're going to go deeper in what does it mean. But as I always said, in I language, in the language of consciousness, there's not really a meaning the way we understand it. It's more about the essence of Dharma. Y el día de hoy vamos a profundizar, ¿no? ¿En qué es Dharma? Y como siempre digo, en lenguaje de conciencia, en el lenguaje no hay un significado tal cual como siempre buscamos en nuestro idioma. En lenguaje de conciencia siempre, ¿cuál es la esencia detrás de Dharma? So why don't we start just by aligning ourselves to it? And just repeat within yourself, either with your voice or just allow your whole essence to vibrate it. ¿Por qué no empezamos alineándonos con Tarmajo, repitiendo Tarmajo? Y no tiene que ser necesariamente con tu voz, lo puedes ir haciendo solo con todo tu ser. And let's go for Dharmajo. 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 And like you're breathing it. Let's breathe all. Dharmajo. Respiremos todos. Dharmajo. And now just surrender to Dharmajo. Y ahora solo entrégate en Dharma. This is another feeling. Welcome again. ¿Cómo se sienten? Un poco diferente, sí. Dharmajo comes back, I was just going to say this way, to me, in this lifetime, in what a year, obviously in 2012. Este bello Dharmajo regresa a mí, así lo voy a decir, o por decirlo de una manera, regresa a mí en esta encarnación, obviamente, ¿en qué año? En el 2012. Dharmajo. And the way of remembering the whole power of Dharmajo, it's been step by step, even remembering
the colors, and the transformation that it can have within myself. Y lentamente, entre más la voy integrando, pues también ha sido un recordar, un paso a paso, desde los cambios de colores, de vibraciones y descubrir cada vez más y más su potencial. Tarmajo. I had a call last week or it was this week, doesn't matter, time, with a friend. And he asked me, what is exactly what your cosmic guides have told you what Tarmajo is? Exactamente, hace unos días, no nos pongamos en el tiempo lineal, hablé con un amigo y me preguntaba, ¿cuál es la definición que tus guías, tu equipo cósmico te ha dado de Tarmajo? And for that, I'm gonna put the holographic representation, the icon, the consciousness geometry representation of Tarmajo. Y para eso, les voy a poner la representación gráfica, holográfica, la representación en geometría en un código de conciencia Tarmajo. Isn't that beautiful? Oh, I love it. ¿A poco no? Es wow. And the answer I gave him, my team Ela Ane Amanea said, Tarmajo, the cosmic eye matrix, is the holographic representation of space-time. And he said, oh, that's all. Y el Ane Amanea, mi equipo cósmico, nos da la definición, la más corta, como Tarmajo. La I matriz cósmica es la representación holográfica de la estructura de espacio-tiempo. Y mi amigo dijo, casi nada. So, I want you to imagine if we go back to everything and nothing, to source, to the ultra supra existence, to Unima, however you want to call it, ¿no? Quiero que se imaginen que vamos a ir a ese lugar, a la fuente, a el todo y la nada, la ultra supra existencia, Unima, como le quieras llamar. So we go there. And suddenly, Unima has this, like, I don't know you, but I'm so curious and all the time wants to discover more about myself. So Unima saying, oh, what's going to happen if I start experience every single infinite possibility of myself? Y entonces, Unima, y no sé, me recuerda a mí como yo quiero tener experiencia de mí misma, de todas mis posibilidades. Unima dice, ¿cómo me gustaría tener la experiencia infinita de la expresión de mí? And suddenly, it says, then we have a full experience of no matter, and I'm not going to go there. And then it says, but
if I'm gonna have an experience of no matter, let me have the experience of matter. Are you still with me? Yes. Entonces, Unima dice, bueno, en esta infinita posibilidad, ¿por qué no empezamos a decir, bueno, voy a tener esta experiencia en la no materia, pero si la voy a tener en la no materia, ¿por qué no también en materia? And when I talk about matter, I'm talking about everything, the most subtle, the invisible matter, that what we call antiparticles, that what we call just feel, that's what we call, everything, the visible and the invisible, the tangible and untangible within matter. Y cuando hablo de materia, hablo de todo, lo tangible, intangible, visible, invisible, la partícula, antipartícula, ¿sí? El agujero negro, el agujero blanco, then the black hole, the white hole, todo eso como materia. So all of this is matter. And it was like, okay, how can I help? No, it's just, how can it be possible to create matter in all this multiverse of matter? ¿Y cómo podemos hacer posible la creación de toda esta materia dentro del multiverso de materia? I said, oh, let's have a beautiful cosmic membrane going through the whole multiverses, universes, galaxies, from the macro to the micro. Y es, ¿por qué no tenemos una membrana que me lleve, que haga esa posibilidad, una membrana cósmica que se pueda mover, que pueda tener expansión, que pueda llegar a todos los multiversos, todo el universo, los universos, galaxia, desde el macro hasta el micro. It's like, whoa, and it moves, right? Y se mueve. It creates waves. Crea unas olas, unas ondas. And guess what? That is Tarmajo. ¿Y adivinen qué? Ese es Tarmajo. So, it is a multidimensional structure that allows us to create matter in all the levels we know and do not know yet. Nos permite crear materia en todos los niveles, aquellos que conocemos y aquellos que todavía no hemos recordado. And as you can see, it creates in the different states. That's why it's a holographic representation, because that is what we now here on Earth we can't align to. Y es una representación holográfica. Así que esto que estamos viendo es la representación holográfica de esa estructura en nuestra conciencia humana en este planeta Tierra. Yes, are you with me? ¿Están conmigo? And they are the structures with 12 plus 1 points. Es una estructura que tiene 12 puntos más 1. And it keeps expanding outwards and inwards. Y se expande hacia adentro y hacia fuera. Aunque mi movimiento fue al revés. Hacia adentro y hacia afuera. Okay? But
it happens all the time. So you see, even if I said the other ways around, it doesn't matter, it is happening. Y aunque a lo mejor no lo hice coordinando mis movimientos, no importa. Sigue en expansión. Yes. The ultimate stage of Tarmajo is through sound. La última representación máxima de esto es a través del sonido. But we're talking about coming out of the source. So their sound is something that it's still not tangible for us, for our human ears. But we're coming there. Y cuando hablo de sonido, estoy hablando, recuerden que esto es la membrana que parte de la fuente para crear todo tipo de materia, multiversos antes de llegar a nosotros. Por lo tanto, cuando hablo de sonido, estoy hablando de un sonido que no es tangible en este momento para el oído humano, pero hacia allá vamos. So the first way we can absorb as human beings right now is through Tarmahoa sound, through the visual representation of the holographic with tons of information for us, and the movement, creating the structure. ¿Sí? Y entonces la manera que en este momento nosotros podemos absorber, recordar esa estructura en nosotros es a través de este sonido de conciencia, Tarmajo, a través de su representación holográfica como código de conciencia que la estamos viendo en este momento, o a través de la luz moviéndose a través de su infinito movimiento. Yes. Tarmajo. 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 What happens in that structure? We say there are 12 plus 1 points where all lines cross over. Hablamos de que son 12 más 1 puntos donde todas estas líneas se van cruzando. The lines are wormholes that allow us to move beyond time, and at the same time, it records conscious information from every place we move. Each of us and everybody else in the universe and multiverse. Y lo que hace esas líneas son hoyos de gusano que nos permiten movernos de un lugar a otro en cada intersección entre universos, multiversos, etcétera, y al mismo tiempo va guardando esa información. So, you can see that in every single intersection, it allows us to move to another center, to another place. Y si se dan cuenta, nos permite en cada una de las intersecciones movernos de un lado hacia otro. And the membrane comes from beginning of multiversal time. Therefore, our possibility of travel is amazing. Y recuerden que esta estructura viene desde principios de tiempos multiversales. Por lo tanto, la posibilidad de viaje que tenemos es infinita. And then, remember that everything happens with, it's a loop of information. Therefore, whatever I experience, it gets recorded. Therefore,
I have more and more places to go and experience. Y recuerden que este va, la información es como un bucle informativo, ¿no? Entonces, cuando yo informo y va de regreso, ¿no? Y por lo tanto, cada información que voy teniendo, cada experiencia que voy teniendo, transformando en información de conciencia, se graba, por lo tanto, cada vez hay más. So this is what it's multidimensional. That's why it's a multidimensional consciousness matrix, membrane. Por eso es una membrana multidimensional de conciencia. It doesn't, it goes and expands in an infinite way. And if we can say it in an eternity way, if we take time. And there's something very beautiful I heard from Nassim Haramai, and he's talking about instead of calling the structure space-time, we should call it space memory. Because what we're doing is that it's recording information, and this is what we call time. So I like that approach because that's what it is. That's why there is no time. That's why when we get out of the lineality, we get into no time. Y me gusta mucho la expresión de Nassim Haramein que habla de que esta estructura espacio-tiempo, él la llamaría mejor estructura espacio-memoria, porque vamos grabando todo. So as you see Dharma visually in front of you, allow it to go to one, to other, allow it to expand. It's like the membrane start to grow, but multiplying itself at the same time, inwards and outwards. Cuando tú vas observando esta matriz cósmica, obsérvala visualmente con tus ojos, absórbela, que se multiplique, que siga en expansión hacia afuera y hacia adentro. Dharmajo. Dharmajo. And as you can see, all this beautiful structure allow us to create geometry. So if you start visualizing geometry, if we bring that to our universe, you can see the Metatron cube, you could see a flower of life, you can see every single shape. You can build it. Here, therefore, Dharmajo, it's a foundation structure to create matter, and again, in any kind of expression of matter. Y si se dan cuenta, a través de esta estructura se puede crear diferentes geometrías. Si tomamos esta estructura, la traemos a este universo, podemos ver el cubo de Metatron, la flor de la vida, muchas de estas estructuras que conocemos aquí actualmente se ven expresadas. Por lo tanto, sabemos que esta estructura permite la creación de materia en las diferentes maneras y cualidades de materia. But again, that it's in our universe, but this structure, this membrane, it's allowing to create other type of geometries, to create other universes and multiverses. It's the holographic representation of the structure, space, time, or
space memory. What for? To create matter. Es la estructura, representación holográfica. Porque igual que aquí en este universo, se utiliza en otros universos para crear otras maneras de materia. Y cuando, pues finalmente regresamos a la definición de que es la representación holográfica de la estructura espacio-tiempo o ahora espacio-memoria que permite crear materia en todos sus diferentes expresiones, in all its different expressions. Tarmajo. 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 What do you think about it? ¿Qué les parece? Tarmajo. Aquí preguntas. Cuando se expande hacia adentro, ¿está creando más tiempo y espacio en otras dimensiones? The question is, when it expands within, does it creates more time and space, so in other dimensions? It's creating, moving in other realities. Lo que está haciendo nos permite movernos en otras realidades. Pero primeramente nos permite movernos en estados de conciencia más profundos e internos nuestros, que en su momento nos va a llevar a tener una experiencia de otras realidades y otras dimensiones. Pero lo que hace ahorita en nuestro estado de conciencia exactamente es, nos lleva a diferentes capas internas nuestras que nos van a ayudar a tener más expansión de conciencia en nosotros. ¿Sí? ¿Tiene sentido, Paola? And what it does, it really, right now at this moment, it's helping us when we go within and it expands within ourselves. It's helping us to experience ourselves in another states of consciousness that we didn't know before or we tried to avoid getting to know before. So it allows us to go within ourselves in a very profound way. So then from that within traveling, so to speak, we can expand more our own consciousness so that in a determinate moment we are ready to experience other realities and other dimensions. Yes, great question. Qué buena pregunta. ¿Alguien más? Somebody else who has a comment or a question? Paloma is saying, mi cabeza está volando. Paloma is saying her head is just flying. Yes. Thank you, Gloria. Say thank you. I say thank you for all of you that allow me to share this. Yo les digo a todos gracias que me permiten compartirles todo esto. Yes.
Yeah, so tem moito sentido, porque nese estado de conciencia é aí que está a paz interior. Sí, dice que sí, que tiene mucho sentido, porque es exactamente en ese estado de conciencia que puedes encontrar la paz interior. She's saying yes, because it makes a lot of sense, because exactly is there where in these states of consciousness we can find our inner peace. Y aparte, es en ese estado de conciencia que podemos crear algo nuevo. Recuerden que hemos crear materia, y cuando hablo de materia nuevamente, es energía, es materia física, es partícula, antipartícula, substancia, sonido, ¿no? Lo visible, lo invisible. Y entre más profundo lleguemos, más puro lo que creamos, co-creamos. ¿Sí? ¿Tiene sentido? And yeah, it is very true, because also in that state of consciousness that Rosa was mentioned, is the place with this peace that we are able to create matter. Remember, the Taramajo allow us to create matter in all its different possible ways. Visible, invisible, particular, antiparticle, energy, consciousness. So it's the more we are aligned to it, the more pure creations we can envision and create and co-create. Yes, yes. So, every time I share Tarmajo, there's always something new I can share. Cada vez que comparto algo de Tarmajo, siempre algo nuevo por compartir. And you're going to see in whatever you're watching this video, for example, in the YouTube channel, you're going to find an iChat about Tarmajo. You're going to find an watch party of Tarmajo, where we experience together an activation. You're going to experience an activations of Tarmajo. Yes. And very soon you're going to also experience, so look for it, we're going to watch together parts of a movie. And in this case, for Tarmajo, we're going to see parts of the movie of Doctor Strange, so I can explain how Tarmajo plays a role in the movie. What was his part in it? Entonces, si estás viendo aquí, donde nos estés viendo, vas a ver, por ejemplo, en el canal de YouTube vas a encontrar la definición, el iChat de Tarmajo, vas a encontrar un watch party de Tarmajo donde vivimos juntos la experiencia de la activación. Vas a encontrar una activación y ahora empieza a buscar, porque vas a tener también, vamos a ver juntos partes de una película. Y en este caso, para Tarmajo, vamos a ver la película de Doctor Strange, donde vamos a ver tres partes donde yo siento que Tarmajo fue protagonista. Y entonces compartirlos con ustedes. Then, if you want to have things, the activation to download, and let me share this with you. If you want to have also not just Tarmajo, but the 3 ingredients of the cosmic suit to download, let me show you what you can go and download. Ahora,
Si quieres descargarte también esta bella tarjeta postal de Yo Soy Inmune, vas a tener que entonces ahí vas a buscar, ahorita va a haber un link y te vas a la Academia Timalú y ahí te vas a poder descargar tanto la activación como los 3 ingredientes que vas a poder descargar, imprimir y que te puedan acompañar. So as I say, if you want to have this to download the activation and this beautiful postcard with the 3 ingredients, you go to the Timalu Academy. So look for a link. It must be there. And you can have the full experience and the experience of the other ingredients. Y también la experiencia de los otros ingredientes. If you, we are going to have it, this postcard, we have it in I am immune in English. Yo soy inmune. Eu sou inmune and sono inmune. No, es así. O sono inmune. Esta tarjeta postal la vas a poder descargar ahí tanto en inglés, I am immune, como en español, yo soy inmune, como en portugués, eu sou inmune, e en italiano, oi sono immune. Okay? So I have to practice my accents. Tengo que practicar un poco mis acentos. So let me see. Some of you were saying, yes. Massimo, espacio, magnetismo, tempo, memoria, electricidad. Absolutely. So what happens? Let me go back to share the other screen. Very good question. Muy buena pregunta. Hold on. That's not the one that I wanted to have. Here we go. Now we have it. Yes. Okay. So space, time, space memory structure. We're talking about consciousness. We talk about something less tangible. When we start creating geometries, when we start creating and densify consciousness and bring movement to Tarmajo, then it creates electromagnetism, so we can create matter. Very good question. So the Tarmajo has the different levels. So remember, it comes as a structure that it's in a sound that we cannot hear at this moment, but for our consciousness, for this universe, for us right now, it represents the consciousness of space-time, space memory, and the structure of electromagnetism. Yes. So it's the different levels. Y me encanta la super pregunta. Sí, recuerden que siempre estamos hablando de diferentes capas, diferentes niveles, ¿no? Entonces, venimos de la estructura espacio, tiempo, espacio, memoria, que es conciencia, cada vez también todavía muy intangible para nosotros. Entonces, cuando empieza a haber movimiento, cuando empieza a la pensamos a hacerla más compacta, crea energía, crea en el movimiento, entonces en el otro nivel de la estructura, espacio-tiempo, tenemos también el electromagnetismo, ¿no? Recuerden que decíamos que viene desde la fuente, cuando sale, está en un sonido que todavía no podemos escuchar. Aquí está en
electromagnetismo y detrás de ella está la estructura espacio-tiempo en conciencia. La energía de electromagnetismo, la conciencia de espacio, tiempo, espacio, memoria. Muy buena pregunta. And so what we can say in here, in this experience we're having right now, we have in the most tangible expression of Tarmaho will be in energy, electromagnetism, and in consciousness, the structure, space, time, space, memory. Thank you for that question. Gracias por esa super pregunta. Yes, if you just tap in, remember this video is recorded. You can go back and forward as you wish. Recuerden que está grabado, por lo tanto, pueden ir y regresar y volverlo a escuchar cuando quieran. Yeah. Para mí, Tarmajotras infinitas posibilidades, siempre. Para mí, Tarmajó siempre nos da posibilidades infinitas, siempre nos proporciona esa habilidad de abrirnos a las posibilidades infinitas. Absolutely, Josiane said, for me, the Tarmajo allows me always to go to the infinite possibilities. Yes. Gracias, siento la felicidad para despegar la tensión en el cuerpo generada por miedo, preocupación, que la forma, como sin darnos cuenta, me lleva a un estado pasigoso. Sí, what it's doing, like, Silvia, lo que hace definitivamente es que nos lleva a interiorizar para también, al mismo tiempo, pues es una membrana multidimensional, multiversal, por lo tanto nos ayuda a sentirnos parte del todo. Y al sentirnos parte del todo, ¿ven la estructura? Si la están viendo ahorita, lo que hace es, se convierte como en un cobertor. Cuando permites entrar en ella, sientes como un apapacho del universo, del multiverso. Es como, y entonces puedes soltar y soltar miedos y rendirte un poco más a tu estado del ser desde su estado más cósmico. Yeah, as Silvia she's saying, it absolutely feels like she allows it to go deeper and release any kind of tension, even fears that it's there. And I say, yes, it's so beautiful that how, for me, one of the things that it does, as it allows us to remember, to see ourselves in a more multidimensional structure. Therefore, it reminds us that we're not alone. Therefore, we kind of surrender, we release fears. And also, it creates, like, if you can watch it right now, it's like this beautiful hug, or like a nice cover that you put around yourself that allows you to just release and to become more you in your cosmic potential. Yes. How do we connect with Tarmajo? Again, it's through just allow it. First is your intention, and just say Tarmajo. You can either say it loud, you can read it, you can visualize the structure and allow it, almost you nourish your system. It's alive. Remember, this is multidimensional. This is alive itself. So just allow that this beautiful geometry kinds of nourish you. Yeah, so these two forms, and again, you can go and listen. There's an activation, so you can put it as a background. And if you go to the Timalu Academy, to the link we share, you can download as a visual. And if you
go and do the whole course, you're going to get an extra special gift that you can have it as your wallpaper in your computer or in your phone. ¿Cómo podemos conectar con ellos? Decía Rita, primeramente es con tu intención, después es repitiendo Tarmajo, y lo puedes hacer tanto con voz o visualmente. Ves Tarmajo. Ay, te vas más y más en ello. Y luego tienes la parte visual, ¿no? Tienes esta parte visual, ¿no? Lo que es esta estructura holográfica está viva. Permite que te nutra, que te llegue, absórbela. Permite que te cobije. Yes. Yes. Sí. Tarmajo me acalma tras un sentimiento. Sí, gratitud. Es tan bella, tan profunda. And I know we are just at the beginning to getting to know it. Es tan bella y tan profunda, y finalmente, nuevamente sé que estamos apenas en el principio de recordarla. So I recommend you to tune in with Tarmajo. Make it an experience of your daily life and see the difference. Ve y exactamente permite ese apapacho, permite ese amor, permite esa nutrición en tu día a día. And before we go, Massimiliano is saying, yes, I call it this way, Massimiliano. I call the time, electricity, I call it that is the masculine consciousness, multiversal. The space and magnetism is the expression of the consciousness of the feminine, and the structure, space, time, space, memory, and electromagnetism together, I call it the consciousness of the cosmic child in the whole universe and multiverse. Y antes de irnos, Massimiliano nos comparte esta información, y yo lo veo de esta manera. El espacio y magnetismo es la representación, el fractal de la conciencia cósmica del femenino en el universo multiverso. La electricidad, el tiempo, memoria, y es la representación, el fractal de la conciencia del masculino cósmico en el universo, multiverso, y la unión, que sería la estructura espacio-tiempo, espacio-memoria, o la estructura del electromagnetismo, es la expresión, el fractal de la conciencia cósmica del niño-niña, la niña-niña cósmica en el universo, en el multiverso. And now they want me to add this. My cosmic team wants me to add this. And
that will be in a more tangible way, will be in the cosmic expression fractal of the cosmic feminine. We're going to have sound. In the cosmic, more tangible expression of the cosmic masculine, we're going to have light and vibration, frequency, and in the most tangible expression of that structure will be the cosmic child as geometry, as form and color. Yes. Y antes de irnos, me dicen que agregue este punto complementando lo que ponía Maximiliano, que nuestra expresión más tangible tenemos en espacio-magnetismo, tenemos el sonido como la expresión del femenino cósmico, tenemos el tiempo, electricidad, tenemos la luz, vibración, frecuencia, como la expresión más tangible de el masculino cósmico. Y en esa unión, la estructura espacio-tiempo, espacio-memoria, electromagnetismo, tenemos geometría, forma y color. Yes, that's why all the I language, the language of conscious express, is through sound, through movement, creating light, and the codes. Y por eso todo el lenguaje de conciencia que comparto tienen estos tres ingredientes, que es el sonido de conciencia, el movimiento de conciencia, creando luz, y los códigos de conciencia. So, Tarmajo. Tarmajo, Tarmajo, Tarmajo. And I see you very soon. Etenea, los veo muy pronto. Etenea, Etenea, Etenea.